ciclo de charlas de este semestre. Ha sido un ciclo de charlas muy interesante sobre la ciudad urgente, un poco los temas que ya venimos trabajando aquí en la universidad desde el año pasado. Tuvimos un ciclo que se llamó Ciudad Archipiélago, que intentamos leer la ciudad en varias capas, y este año quisimos abordar la ciudad con esa urgencia, ¿no? ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que nos convoca? Y justamente en este ciclo de este semestre estamos muy contentos porque reunimos a 4 mujeres importantes. Primera, bueno, Joan McDonald fue nuestra primera exponente, Premio Nacional de Urbanismo. Luego tuvimos a Marina Otero, que nos visitó ya española, pero hace clases en la Universidad de Holanda. El nombre no es difícil de decir. Eindhoven. Y ella también nos mostró un poco su lectura de la ciudad en base a la investigación que ella lleva con respecto a lo que son los data centers y también la extracción de litio, también interesante porque tiene una ocupación de la ciudad bastante interesante que cada vez más. Luego tuvimos a Sonia Montesinos, Premio Nacional de Humanidades, la semana pasada, en una conversación también sobre esta ciudad urgente, la antropología, la necesidad de espacio público e incluso la relación que ha tenido el espacio público y la mujer también a lo largo de la historia de Chile. Así que estamos muy contentos de recibirte en esta 4ª conferencia. Paola, es un gran honor para nosotros tenerte acá y poder concluir este semestre de este ciclo de Ciudad Urgente con tu conferencia, conversación, digamos, en torno a este tema. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Lo dejo, bueno, con Claudio, que Claudio Bolechino es profesor de planta acá de la universidad y nos ha ayudado a armar tanto el ciclo del año pasado como este ciclo, así que ha sido importante en estos ciclos que estamos armando hacia la ciudad. Así que muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, hola a todos, hola a todas. Agradecemos a todos quienes están presentes esta tarde en esta última sesión de este semestre del ciclo Urgente, cómo queremos vivir, que ya esta 31ª edición del ciclo de charlas, ya por más de 15 años, definitivamente uno de los aspectos que más agradecemos de la educación en la escuela es que se den instancias para tratar estas problemáticas que al menos del año pasado han tenido este giro hacia la comprensión de la ciudad y que eso de alguna forma nos enriquezca más la formación del estudio de la arquitectura, pero también la comprensión del mundo en el que vivimos. Agradecemos también el apoyo de Graphisoft Practical, que ha sido nuestro auspiciador en este ciclo. Y antes de comenzar con la conferencia de Paola Girón, quiero dar una breve palabra introductoria de cuáles son las ideas, los fundamentos que motivan este ciclo. El 15 de noviembre de 2022, Naciones Unidas informaba que la población mundial alcanzaba los 8.000 millones de habitantes. Pese a que esta cifra expresa nuestro aparente éxito como especie, cuyas tasas de fecundidad y longevidad son las mayores de que hay registros, estos abren también un espacio de reflexión sobre si este éxito cuantitativo se traduce también en la manera en cómo vivimos. Habitamos ciudades que pueden satisfacer gran parte de nuestras necesidades, pero nos gusta vivir en ellas. Tenemos una capacidad productiva de alcance global, pero ¿qué implica vivir en sociedades cuyo rendimiento se traduce casi inevitablemente en agotamiento? Sabemos muy bien que debemos cambiar nuestra relación ecológica con el planeta, pero ¿queremos sacrificar nuestro progreso por nuestra supervivencia? ¿Queremos y podemos imaginar y producir un mundo fuera de la inercia de los paradigmas conocidos de crecimiento y producción? Durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19, el influyente filósofo Bruno Latour planteaba la posibilidad de detener el tren del progreso no tanto como una provocación, sino como una posibilidad. Y es que un patógeno, un virus, producto de un desequilibrio ecológico que muchos científicos anticipaban desde hace años, fue capaz de, al menos por un tiempo, el entramado productivo del mundo, algo improbable desde cualquier teoría económica o política contemporánea. Un periodo de pausa, así es una oportunidad única para proyectar un cambio de rumbo, para concertar voluntades y acciones que, en un escenario de normalidad, serían imposibles. Tras 2 años de pausa pandémica, de disrupción a nuestros esquemas de vida, ¿qué aspectos dejamos atrás y cuáles conservamos? ¿Qué aprendimos de todo esto? No es fácil dar una respuesta clara a estas preguntas. Probablemente no encontraremos grandes movimientos ideológicos o sociales de vanguardia que encaucen el deseo común por vivir mejor y que tracen una agenda de futuro. Quizás el malestar, el cansancio, la vulnerabilidad o la incertidumbre sean los síntomas de nuestro tiempo. Nuestro mismo campo disciplinar, el que da forma a un medio material al servicio de las necesidades y deseos humanos,
se ha visto carente de poder o de conocimiento para trazar su propio rumbo y recurre en reversionar su pasado para evadir las dificultades de su presente. El sustrato ideológico de la arquitectura, como Manfredo Tafuri lo sostuvo hace medio siglo atrás, requiere de esta amnesia como si fuese un mecanismo más para su supervivencia. Parece evidente entonces afirmar que no estamos tanto en un periodo de certezas, sino de preguntas, y que la incertidumbre y la vulnerabilidad no son una expresión de pesimismo, sino de cambio. En este escenario post-pandémico, ¿queremos continuar el proyecto de vida que llevábamos hasta ahora? ¿Queremos un mundo mejor? ¿Cómo queremos vivir? El ciclo de charlas de cultura arquitectónica 2023 de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián plantea estas preguntas como un llamado abierto a reflexionar sobre las decisiones y acciones que debemos tomar en la construcción de un proyecto de sociedad y de mundo futuro. Asumimos nuestras incertidumbres comunes como una oportunidad para conversar desde y más allá de nuestra experiencia en arquitectura visual y tomar postura desde el rol privilegiado de la academia como espacio de diálogo. En la última sesión de este semestre del ciclo Urgente, ¿Cómo queremos vivir?, abordaremos los fenómenos de la movilidad de la ciudad y cómo se están investigando y proyectando políticas e intervenciones en nuestro territorio. Y es que más allá del desplazamiento entre puntos distantes de nuestras ciudades, los movimientos de personas, objetos, recursos y especies configuran lugaridades, hábitos, economías y formas de convivencia que deben observarse críticamente. Estos generan efectos sobre personas y comunidades, definen cuidados, apropiaciones y prácticas que condicionan nuestra experiencia urbana. Abordaremos esta discusión con la destacada académica Paola Girón y con la participación del investigador de nuestra escuela, el profesor Carlos Ángel. Paola Girón es profesora asociada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Cursó sus estudios en la Concordia University en Montreal, en la University College London y en la London School of Economics, en donde realizó su doctorado en planificación urbana y regional. Fue directora del Instituto de la Vivienda, INVI, coordinadora del doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad de la Universidad de Chile y consultora del Banco Mundial de UN Habitat, no sé, nunca lo había dicho en inglés, y de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Actualmente se desempeña como investigadora del Núcleo Movilidades y Territorios, MOVIT, del Centro de Conflicto y Cohesión Social, COES, y de Contested Territories. Principales focos de investigación se orientan a los estudios urbanos y rurales desde una mirada de la experiencia cotidiana del habitar, incluyendo prácticas de movilidad, interseccionalidad, cuidados y metodologías de investigación. Paola, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con todos nosotros y nosotras. Ahí sí, ya. Muchísimas gracias por la invitación. Yo nunca había venido a esta universidad y tenía mucha curiosidad por entrar, por venir a ver cómo era, y me parece que es muy interesante que tengan estos ciclos y que se abran también a otras comunidades y a otros espacios. Yo trabajo en el Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y llevo muchos años trabajando allí. Y siempre mis colegas, o cuando empecé a trabajar temas de movilidad, mis colegas me preguntaron qué tiene que ver la movilidad si nosotros estamos en una facultad de arquitectura, nada se mueve, no tiene nada que ver la movilidad y el transporte y todo eso con lo que nosotros hacemos, que tradicionalmente es vivienda social. Entonces yo pregunté, ¿y ustedes cómo decidieron la casa donde viven, por ejemplo? No, es que me queda cerca del colegio de las niñitas, está cerca de la casa de mis papás. Bueno, esas son decisiones de movilidad. Y entonces la pregunta que yo tengo para las investigaciones que yo hago tiene que ver con el habitar, tiene que ver con cuál es la experiencia de habitar, y creo que las formas de poder indagar sobre esa experiencia cotidiana de habitar no son necesariamente observando adentro de la casa, aunque sí hacemos investigación sobre las viviendas, sobre el barrio, sino que lo que hemos detectado crecientemente es que la vida sucede en movimiento. Aunque estuvimos en pandemia 2 años, el 80% de la población en Santiago se estaba moviendo. En otras distancias, de otras formas, pero parte importante de lo que sucedió es que para que algunos pocos nos pudiéramos quedar en nuestras casas, parte importante de la ciudad se estuvo moviendo. Y entonces la vida y la forma en que estamos viviendo hoy tiene mucho que ver con la movilidad. Así es que lo que quiero contarles hoy es, Claudia me pidió que explicara un poco en qué consiste este paradigma de la movilidad, qué es lo que es, por qué estamos hablando de movilidad, porque es un giro importante hoy en día en las ciencias sociales, y cómo, a partir de las investigaciones que hemos estado haciendo, cómo puede incidir en pensar distintas cosas. Yo
mi presentación está larguísima, pero si alcanzamos, uno de los temas tiene que ver con los cuidados, cómo los cuidados hoy en día, la forma en que cuidamos individualmente, colectivamente y el planeta también tiene que ver con la movilidad, o cómo surgen los cuidados a partir de la movilidad. Otro tema que puse, que puede ser interesante ya que hay estudiantes de arquitectura, es cómo pasamos de los lugares fijos, que tradicionalmente es la casa, el hogar, a la concepción de los espacios, de los lugares móviles, cómo lugarizamos en movimiento, y el concepto de lugar, que es tan importante en la arquitectura, cómo lo movemos en los estudios urbanos. Y la tercera, que si alcanzamos, tiene que ver con el empleo. Yo no sé nada de empleo, hay hartas cosas que yo no sé mucho, pero de empleo sabía poco, pero a partir de los estudios de movilidad me he metido mucho en el tema del empleo. Otro tema es la alimentación, yo no sé nada de alimentación como harto, pero no es mi tema, pero a partir de la movilidad también me ha surgido como un tema importante de investigación, particularmente la comida fuera de las estaciones de metro. Entonces, si alcanzamos les cuento todo eso, pero yo creo que vamos a llegar a la primera parte de los cuidados nomás, pero eso. Entonces, ¿en qué consiste este paradigma de la movilidad? Surge a partir de los años 90, quizás como nombre, el año 2006 es la primera publicación que habla sobre este paradigma de la movilidad, pero ya se venía discutiendo hace un tiempo qué es lo que pasa a nivel mundial con la compresión de tiempo-espacio. Esta idea de Harvey de que las tecnologías, tanto los celulares, pero sobre todo las tecnologías de los aviones, hacen que las distancias se compriman en el tiempo. Es decir, que yo puedo llegar a lugares que antes me demoraba más tiempo, en menos tiempo, gracias a las tecnologías. Entonces, distancias que antes recorríamos, no sé, en barco de Europa a América en 2-3 semanas, hoy en día lo hacemos en 10 horas. Y eso es compresión de tiempo-espacio, y lo que genera entonces es una forma distinta de entender cómo la sociedad empieza a habitar el territorio, empezamos a vivir, o cómo cambia la sociedad a partir de estas movilidades. Y entonces se genera este paradigma de la movilidad, que consiste en cuestionar dos cosas. Uno, las ciencias sociales en general, que las ciencias sociales, sobre todo estudios como la geografía, la sociología, quizás menos la antropología, pero tendían a ser ciencias fijas, que analizaban la vida como si nosotros viviéramos de manera fija. Y tanto en las metodologías de investigación como en la forma de entender la sociedad se entendían como sociedades fijas. Y por otro lado, dentro de las disciplinas que estudian la movilidad, que son, por ejemplo, la ingeniería de transporte, la forma en que se entiende la movilidad era de un punto A a un punto B. Y lo que trata de hacer la ingeniería en transporte es hacer lo más eficiente posible ese viaje, acortarlo lo más posible, acortar el viaje, y se pensaba, o se piensa aún que el viaje es inútil, ¿no? Que todo lo que sucede mientras viajamos es inútil. Y a veces sí, puede que sea tiempo perdido, pero para muchas personas, y parte de las investigaciones que hemos estado haciendo en los últimos 15 años, tiene que ver con que no para todas las personas el viaje es inútil. Para algunas personas el momento que se pasa viajando y en el auto, en la micro, es un tiempo bastante provechoso en distintas formas que lo podemos hablar. Y entonces, cuando hablamos de la movilidad, hablamos no solamente del desplazamiento físico, que yo puedo, hoy día vengo del centro y me vine para acá en metro, pero también hablamos de la movilidad de los objetos, es decir, las cosas con las que viajamos, las mochilas, los teléfonos, la ropa, los zapatos, todo lo que involucra nuestro cuerpo que se mueve, pero también las cosas que están moviéndose, ¿no? Como todo el sistema de logística que existe a nivel mundial, todos los containers que se están moviendo, que mueven la economía, eso también es parte de cómo se mueven también las tecnologías, cómo estamos avanzando. Y yo me enteré que tengo 5G en mi teléfono de repente, cómo eso se va moviendo, cómo se mueven las ideas. Ayer estuvimos en una charla sobre la ciudad de 15 minutos. La ciudad de 15 minutos que surgió de repente es ahora una política que se mueve de ciudad en ciudad, está dominando en este momento todas las estrategias que tienen que ver con movilidad activa, con los temas ambientales. No sabemos si es una idea buena, nueva, aportadora, pero esa idea está circulando. Y ese tipo de movilidad, que se llama movilidad de políticas, también es un campo que estudia la movilidad.
se mueven los conocimientos, ¿no? Vamos avanzando, vamos retrocediendo, vamos repitiendo cosas. Hablábamos recién que hay ciertas ideas que ya volvemos a repetir constantemente, pero también hay conocimientos que se mueven a nivel de ciudad, mundial. A mí me interesa de manera particular cómo aprendemos, cómo observamos conocimientos, y ahí si quieren podemos hablar de todo el tema de los conocimientos situados, cómo lo que requerimos hoy en día es realmente situar los conocimientos. Y entonces, pese a que hoy en día podemos estar en distintas partes al mismo tiempo, la copresencia sigue siendo importante. Para mí estar aquí con ustedes hoy día creo que es mucho más enriquecedor que hacerlo por Zoom, aunque lo podemos hacer. Pero para nosotros la vuelta a clase, y me imagino que para ustedes también, ha sido fundamental, sobre todo en carreras como arquitectura. Perdimos, por lo menos en clases en el doctorado, también los estudiantes que entraron en 2020, 2021, perdieron mucho en su forma de interactuar, en su forma de aprender. Así es que la copresencia en los negocios, en la docencia, en las amistades, en los amores, todo eso sigue siendo importante. Entonces la movilidad en ese contexto es un campo muchísimo más amplio que el transporte. Es una forma de entender, nosotros lo vemos de distintas formas, la movilidad como un objeto de estudio, que yo puedo entender qué es lo que le pasa a las personas cuando se mueven, cuánto tiempo se mueven, cuánto gastan en calorías cuando se mueven, puedo entender la experiencia del viaje de algunas personas. De eso hemos hecho mucho. Nosotros, de hecho, en este momento estamos trabajando para la política metropolitana de movilidad de la región metropolitana, y claro, analizamos qué es lo que se está moviendo. Pero por otro lado, hemos visto que este enfoque de la movilidad, al ponernos estos anteojos de la movilidad, nos ayuda a ver cosas que yo antes no había visto, que yo no me había imaginado que podía entender, como por ejemplo los cuidados, la alimentación, el empleo. La movilidad nos ayuda a entender la vida cotidiana, nos ayuda a entender cómo nos movemos todos los días. Un enfoque de movilidad nos puede ayudar mucho a poder entender cómo estamos viviendo en sociedad hoy. Y les voy a dar ejemplos de cómo eso sucede. Entonces, cuando trabajamos con la movilidad, también vemos que no todos experimentamos y vivimos las ciudades y los territorios de igual manera. Son movilidades muy distintas, si es un niño, si es un adulto mayor, si es una persona con discapacidad, si es una mujer, si es un hombre. Hoy día me decían unas chicas brasileras que estaban, hoy parece que el parque forestal es como de miedo, porque estuve anoche en el parque forestal, es claro que es del terror. Antes no era así, pero ese espacio para ellas era de miedo. Y hoy hablábamos cómo la experiencia de las mujeres de moverse por la ciudad puede ser muy distinta de la de un hombre. Yo estuve en Ciudad de México hace 2 semanas en los vagones rosa y es realmente muy difícil moverse en esa ciudad. Entonces, cómo las experiencias son muy distintas y por eso la movilidad nos ayuda a entender cuerpos diversos que se mueven por el territorio. Y entonces, para mí, algo que ha sido muy importante es que yo reconozco que en Santiago existe segregación residencial, existen segregación urbana. Cuando yo estaba desarrollando esta investigación estaba muy de moda la segregación y lo que yo quería argumentar es que a pesar de que tenemos segregación, hay otras formas de desigualdad. La desigualdad también se vive en movimiento. Nosotros en la ciudad de Santiago y en muchas ciudades en América Latina y en Chile tenemos túneles por donde hay distintas personas que se van moviendo. No solamente tenemos diferencias socioeconómicas al movernos, algunas personas se mueven en auto, otras en transporte público, pero también hay horarios distintos en que hay una mujer que no se pueda mover o niños que no pueden entrar al sistema de transporte y ahí entonces la desigualdad y la diferencia empieza a ser muy importante en nuestra experiencia cotidiana de movernos. Entonces este paradigma de la movilidad lo que cuestiona son formas tradicionales de comprender el movimiento en el tiempo-espacio y critica estas miradas estáticas y enfocadas solamente en los modos, es decir, ustedes no sé si han visto esta pirámide de tráfico donde lo que se está tratando es invertir el modo auto y promover más la movilidad activa que sería la bicicleta y la caminata. Yo estoy de acuerdo con promover eso, sin embargo, la forma en que se analiza la pirámide y las formas de movernos en movilidad activa es por modos. Entonces se analiza el auto, y hoy día estamos reemplazando auto por auto con la electromovilidad. Y se analiza el transporte público, pero no se analiza cómo yo llego a la micro, no se analiza el espacio público que implica que mi experiencia intermodal sea muy compleja.
¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos es que el viaje no empieza cuando yo me subo a la micro, el viaje empieza mucho antes que yo salga de mi casa, porque implica los zapatos que me voy a poner, si tengo plata o no tengo plata, implica el modo, implica muchas decisiones previas. Entonces lo que nosotros proponemos es no analizar por modos, sino analizar por trayecto. Y la idea de trayecto es la que nosotros nos ayuda a unir el territorio. Porque lo que nosotros hemos hecho en nuestras formas de planificación, fragmentada en términos de gobernanza, fragmentada en términos de normativa, fragmentada en términos de intervención urbana, es que en los cuerpos, mi cuerpo, surce el espacio fragmentado por la planificación urbana. No sé si ustedes han ido, se abrió el metro de la línea 6 y fui al tiro a recorrer, me bajé en los Libertadores. ¿Han ido? El descampado, ¿no? Entonces está la autopista, la norte-sur, está la otra, está Vespucio, las calles no se ven, no hay continuidad urbana, y esa experiencia esa es la experiencia que yo creo que permite, la mirada de trayecto, permite poder juntar esas espacialidades que están fragmentadas, que las vive nuestro cuerpo, son nuestros zapatos los que están pisando esas veredas inconclusas, rebajes que no están, sombras señaléticas, experiencias que son muy complejas para muchas personas. Entonces, para lo que nosotros hacemos, el cambio de análisis por modo, por análisis de trayecto, es un cambio muy importante porque implica entender el territorio de manera distinta. No es tan fácil hacerlo, nosotros lo estamos tratando de incorporar en la política de movilidad y cuesta porque no es tan fácil, porque cambia el foco del análisis. Y entonces nos lleva a un análisis relacional del espacio, un análisis que va combinando, es entender cómo vivo yo la vida cotidiana, y esa vida cotidiana la vivo en movimiento. Yo soy privilegiada de vivir en Providencia. Entonces mi vida cotidiana tiene un continuo bastante importante, pero como voy mucho, viajo por toda la ciudad y por distintas ciudades, las experiencias de otras personas no son tan continuas como las mías. Y eso es lo que una mirada de la movilidad ayuda, uno, a diagnosticar, ayuda a entender, ayuda a ver el espacio fragmentado y ojalá a proponer formas distintas. Entonces permite observar las prácticas de las personas, con los objetos, las ideas, las tecnologías, las implicancias y las consecuencias. Nosotros observamos tres cosas: movimiento, cuánto gasto, dónde voy, cuáles son los trayectos, los modos. También observamos la experiencia, es decir, qué es lo que me pasó a mí cuando estaba moviéndome. Nosotros las mujeres a veces tenemos experiencias compartidas. ¿Por qué nos paramos en el metro así? ¿Por qué nos paramos así para que no nos toquen? Yo ahora que estuve en el vagón rosa en México, todas sabíamos cómo movernos, sabíamos cómo mover los cuerpos. Yo nunca había estado en un vagón rosa, pero hay experiencias colectivas de vulneraciones en nuestros cuerpos que las tenemos incorporadas. O aunque no nos haya pasado, sabemos lo que nos puede pasar. Y eso es parte de la experiencia, pero también la experiencia de los niños que no ven, que solamente ven piernas, experiencias de adultos mayores. Y la otra cosa que observamos son las consecuencias. ¿Qué es lo que pasa si yo llego a mi barrio y me roban? Probablemente le pida a mi marido que me vaya a buscar al paradero, que es mucho lo que sucede. O nos ha pasado, en un caso, una señora se ponía los aritos cuando se subía a la micro. ¿Y por qué se puso los aritos después? No, es que aquí cogotean. Entonces, aunque eran de plástico, igual no quería que la robaran. Entonces, las movilidades y nuestra experiencia cotidiana tienen impacto en las decisiones que vamos a tomar después. Entonces, analizamos esas tres cosas: movimiento, experiencia y consecuencia del viaje. Entonces este habitar cotidiano sucede en movimiento y por eso la movilidad es fundamental para la vida cotidiana. Hoy nosotros analizamos el total del recorrido, no solamente desde que me subo a la micro y me bajo, sino desde antes que yo me suba a la micro, desde el momento que se sale de su casa y cómo salgo de mi casa. Si estoy sola, si viajo con alguien, si tengo que dejar a alguien cuidando a mi hija, si tengo que dejar a alguien cuidando cualquier cosa que tenga que ver con la preparación del viaje, el durante el viaje y después. Y analizamos todo el trayecto.
¿no? Aquí este está remarcado sobre todo las partes físico-espaciales, desde la casa que yo camino y no hay iluminación, las calles están rotas, hay muros ciegos, me subo no hay paradero, no pasa la micro, o pasa y, y sigue derecho, me subo a la pasarela. Para mí hay dos cosas que deberíamos eliminar en Chile. Una son las pasarelas, que son muy peligrosas, y otras son los strip centers. Yo creo que hay dos artefactos de la arquitectura que están mal pensados. Están pensados para el auto, las pasarelas están pensadas para los autos que pasan por la autopista, y los strip centers para el estacionamiento. ¿Qué pasa cuando no hay escaleras en el metro? La estación intermodal de la Cisterna es del terror para las personas que están en movilidad reducida o Baquedano, o las calles, ¿no? Las calles donde uno se tropieza y luego llega a la fábrica o al lugar de trabajo, ¿no? Entonces es todo ese trayecto, todas las vinculaciones que hay entre los trayectos. Y hay trayectos más largos donde hay distintas institucionalidades viendo lo que está sucediendo allí. Entonces la experiencia del viaje es importante. Los trayectos se pueden realizar en más de un modo: caminata, bus, metro, caminata. Los trayectos entonces son un continuum que se desarrolla la experiencia del viaje. Y ahí lo que yo observo cuando hago estos tipos de trabajo es el cuerpo físico, los gestos, el pelo, la ropa, las sensaciones, los sentidos, los afectos que van sucediendo, las emociones que suceden en el viaje, las cosas con las que yo me muevo, por ejemplo, la mochila, la cartera. Hay gente que anda con las carteras vacías, solo con el carnet porque les roban, pero también hay experiencias placenteras, ¿no? Hay gente que anda con audífonos y disfruta mucho escuchando música, podcast, jugando. El espacio, las transparencias, la materialidad, la arborización, la continuidad del espacio, la morfología, todo lo que tenga que ver con el espacio y la relación del cuerpo con ese espacio. El espacio se va activando a medida que va encontrando el espacio. El cuerpo se activa el espacio. Si el espacio no está allí, no es parte de la experiencia, entonces no existe. Yo siempre hablo esta canción de Michael Jackson, de porque ustedes no saben porque son muy jóvenes, pero el video de Michael Jackson iba iluminando el espacio a medida que caminaba, ¿no? Entonces, nuestros cuerpos iluminan el espacio a medida que lo vamos viviendo. El espacio está ahí, pero cada uno tiene una experiencia distinta a medida que lo va transitando. También los demás viajeros inciden en nuestro viaje, las otras cosas, los mobiliarios, los árboles, todo lo que tenga que ver con lo otro que está ahí. Y los otros son los guardias, pueden ser todas las personas que nos ayudan y no nos ayudan también a realizar este viaje. Y para nosotros estos espacios de transición, el paradero, la calle, todos esos resultan hoy en día importantísimos espacios públicos. No es solo la plaza el espacio público, no es solo el espacio que esté diseñado como espacio público, sino lo que estamos entendiendo como espacio público hoy y lo que tiene urgencia de ser mejorado son esos espacios de transición. Esos espacios donde yo me bajo de la micro y llego yo a la estación de los Libertadores y no sé a dónde ir. Porque está roto, porque no está, por ausencia o porque un edificio, no sé, como en Santiago Centro, que las veredas ya no existen, ¿no? Y entonces los espacios tradicionales como plazas, parques y calles se empiezan a ampliar cuando empezamos a verlos desde la movilidad y empezamos a ver que todos estos espacios, incluyendo paraderos, veredas, pasarelas, infraestructura que conecta las distintas espacialidades de la ciudad, son estos nuevos espacios públicos o siempre han sido los espacios públicos, pero generalmente no están diseñados como tales. Si ustedes ven el proyecto de Alameda Providencia, la ciclovía que va a estar en el centro, no tiene conexión con la vereda. Llega hasta ahí nomás. Y luego me bajo la bici como sea, ¿no? Llego a esas transiciones son las que hacen que la experiencia sea mucho más difícil para las personas y que no puedan realizar movilidad activa constantemente en el espacio. Las pasarelas para mí son, como les decía, son nefastas porque son peligrosas. Yo no me subiría a las pasarelas de Vespucio después de las 6 de la tarde ni loca. Roban, violan. Yo he viajado con niños o jóvenes, sobre todo, que los papás no les dan permiso para cruzar las pasarelas. Prefiere que se den una vuelta de media hora en micro, porque son espacios muy peligrosos.
También hay espacios rurales. Ahora que estamos trabajando con la región metropolitana, la ruralidad está ausente de todo diagnóstico, pero las empleadas domésticas que van del centro a Chicureo se bajan, van en las micros informales, se bajan en Chicureo y no hay veredas, no hay espacio para caminar. Y entonces hay muchas espacialidades de nuestras ciudades, de nuestros territorios, que no están pensadas para el habitante, están pensadas para el auto, para las personas que se mueven en auto. Y ese es el diseño que estamos privilegiando hoy. Y por eso a mí me interesa mucho poder entender estas continuidades espaciales. Entonces, en síntesis, la movilidad transforma la forma que vivimos hoy en día, va más allá del transporte, el trayecto es nuestra unidad de análisis para poder entender cómo emerge el espacio en la movilidad, y los espacios públicos pueden ser observados desde la movilidad, ya que se amplía su comprensión. Entonces, llevamos hartos años haciendo estas investigaciones, llevamos muchas investigaciones colaborativas con distintas universidades, son investigaciones interdisciplinarias en general. Yo trabajo mucho con antropólogos, geógrafos, geógrafas, arquitectos, sociólogos, urbanistas, psicólogos, para poder hacer análisis más complejos de lo que estamos viviendo. Entonces, como les decía, todas estas cosas hemos estado viendo, las espacialidades diferenciadas mucho con el tema del diseño del espacio público, los trayectos móviles, la movilidad interdependiente, cómo las decisiones para movernos no son individuales como lo asume la ingeniería de transporte, no son racionales tampoco como lo asume la ingeniería de transporte, sino que muchas veces son interdependientes. Yo, para todas mis movilidades, tengo que contemplar a mi hija, con quién se va a quedar, cómo me voy a mover. Ella depende de mí y yo dependo de ella en las movilidades. Los lugares móviles, transientes y fluidos que vamos a explicar ahora, el cuerpo, cómo emerge el cuerpo material, cómo nosotros investigamos desde el cuerpo y no desde, yo ayer contaba sobre el modulor que tenemos en la FAO, ¿no? Que está ahí, a la entrada de la FAO, ¿han ido? Está el modulor. Y ese es tu nombre, y un poquito más allá está el hombre Vitruvio, ¿ya? Ahí tenemos el patio Da Vinci también, donde son cuerpos perfectos de hombres y las ciudades diseñadas para esos tipos de hombres que no tienen problemas para moverse, que no tienen problemas de miedo, que son jóvenes además y hábiles, que se mueven por la ciudad, y lo que nosotros vemos son múltiples cuerpos diversos, cuerpos de mujeres, de niños, de adultos que van cambiando también. Mi cuerpo de hace 20 años cambió, yo no me muevo tan rápido como antes y probablemente en 20 años más me mueva mucho más lento. Yo voy cambiando y hay cuerpos diversos. Entonces esa mirada de la interseccionalidad nos ha ayudado mucho. Cómo el cuerpo se amplía a través de las tecnologías, y ahí trabajamos mucho con el trabajo de Donna Haraway, de cómo ciertas tecnologías pueden permitir, o las muletas, o las sillas de rueda, las tecnologías pueden extender nuestros cuerpos, pero también el espacio se extiende hacia nuestros cuerpos, los mobiliarios, las sillas, los paraderos de micro. Las infraestructuras móviles y humanas, como por ejemplo yo estoy investigando sobre los delivery. Ellos son infraestructuras humanas que mueven la ciudad, se vuelven ellos en su conjunto un ensamblaje de infraestructura que no está contemplado en la ciudad. Yo hablo mucho de este urbanismo fragmentador, de la forma en que hacemos urbanismo, los expertos en urbanismo que estamos en la academia, en los ministerios, en los municipios como expertos, estamos fragmentando el territorio. Y eso nos da una responsabilidad gigante en las carreras que tienen que ver con el diseño y el espacio, de transformar esas formas fragmentadas de planificar. Hemos hablado de barreras y facilitadores de accesibilidad. Diseñamos un juego que se llama Trayectopia, que se puede descargar, es gratis. Lo diseñamos para la implementación de la ley de aportes al espacio público, para poder realizar los diagnósticos, para hacer los planes de movilidad que tienen que hacer todos los municipios de Chile. Hicimos esta metodología para poder diagnosticar las movilidades. La experiencia del viaje, nosotros trabajamos mucho con el DTPM, ellos han tenido un avance importante en incorporar la experiencia del viaje en indicadores, en incorporar muchas metodologías para poder transformar la experiencia del viaje.
Yo me acuerdo el año 2016, más o menos, cuando la presidenta Bachelet habló de que lo que se requería era modificar la experiencia del viaje en Transantiago, ahí nos dimos cuenta que había un cambio. Se cambió la noción de ir más rápido a mejorar la experiencia. Y esto es un cambio fundamental en la forma en que, por lo menos, la ingeniería de transporte puede incorporar transformaciones. Temas de empleo, cómo se está desplazando el lugar de trabajo, la forma en que nosotros pensamos la fábrica o la oficina como lugar de trabajo se desplaza a la ciudad. Temas de alimentación, cómo comemos mal, comemos en la calle, qué pasa con toda esa venta ambulante en la calle, la vida cotidiana, los cuidados, el habitar en borde, como todas estas cosas hemos escrito, hemos trabajado, hay harto avance, tenemos distintas personas haciendo investigación sobre estos temas, avanzando en cosas muy específicas, pero todo esto es algo de lo que hemos trabajado. Así es que hemos guiado muchas tesis, yo fui parte de los que armamos el programa de doctorado en la FAO, y ahí entonces también tenemos muchos estudiantes trabajando cosas muy específicas de esto. También hago clase en el doctorado de Ciencias Sociales de la Chile y también en el de Salud Pública, donde también los temas de movilidad están empezando a surgir como algo importante. Entonces, todo esto es lo que hacemos, pero yo les voy a dar, quizás voy a alcanzar a un solo ejemplo de la movilidad interdependiente. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Sí? Ya. Entonces, si no saben, yo lo que hago es etnografía espacial. Lo que hago, le puse como nombre sombreo. Lo que es específicamente es una práctica de acompañar al otro en su viaje cotidiano. Ellos saben que los estamos acompañando, el trabajo previo de entrevista, de conocerlos, es súper difícil porque nadie quiere que los acompañen en su viaje. A mí me hicieron eso una vez y no me gustó. Además me estaban filmando, entonces fue duro. Pero lo que hago es conocer a la persona, acompañarlos en todo el día del viaje, sea donde sea que vayan, si es en micro, si es en auto, si es en bus, y depende del objetivo de la investigación, obviamente, pero hago todo el viaje con ellos, de ida y de vuelta en la noche, o si se mueven mucho. Me ha tocado gente que trabaja moviéndose, entonces todo el día con ellos. O hay gente que va 20 minutos a su trabajo y luego 20 minutos de vuelta, de todo. Este fue un caso de Gladys con su marido y su hija que viven en Maipú. Ellos andaban en transporte público y decidieron usar el automóvil cuando nació su hija. Entonces, no tengo puntero, pero ellos lo que hacen es que salen, el rojo, el celestito y el verde, salen de su casa, van a la casa de los padres y recogen al sobrino, a Luis, y luego van a dejar a la hija a la guardería y al sobrino al jardín infantil. Luego, la raya negra, recogen a una amiga que viaja con ella en una estación de gasolinera, y luego dejan a su marido en el trabajo y luego ya se van al trabajo copuchando, ¿no? Y se van contentas en auto al trabajo en Renca. Ella pasa todo el día en su trabajo y luego en la tarde vuelve a su casa, pero pasa a buscar a su hija que está en la casa de los papás y llega a su casa, ¿ya? Para nosotros es un mapa tiempo-espacio. Nosotros, afortunadamente, estoy en una facultad de arquitectura donde el dibujo es algo que se puede incorporar, pero es incorporar el tiempo con el espacio en una misma gráfica. Este tipo de situaciones nos pasaba mucho porque lo que ella le pasa mientras ella está trabajando es que su hermana va a buscar a su hija y a su sobrino, lo llevan a la casa de los papás y los papás en esa mancha amarilla lavan la ropa de ella, cocinan para ella, le cuidan a sus hijos y cuando ella llega a buscar a su hija le dan las cajas de Tupperware con comida, la ropa doblada y le entregan a su hija. Entonces empezamos a ver que estas movilidades, ella puede salir a trabajar porque tiene a los papás que le ayudan en esto. Yo no sé, aquí hay muchos estudiantes, probablemente no tengan hijos, pero el rol de los otros que nos ayudan a cuidar es fundamental. Entonces empezamos a ver que quizás había algo aquí con los cuidados, ¿no? Que para que ella viaje tiene todo este sistema complejo de vida que le ayuda a moverse y otras personas que le ayudan a moverse, entonces la movilidad de ella depende de otros. Y entonces las movilidades son más que dependientes, son interdependientes. Y este fue el primer caso
borré varios de los otros casos que habíamos visto porque a partir de este trabajo empezamos a ver la lógica de la movilidad interdependiente. Yo trabajo también con ingenieros de transporte y para ellos incorporar la noción de movilidad interdependiente les produjo un cambio completo en los modelos que están trabajando, porque implica abrir el algoritmo de lo que ellos están viendo e incorporar a todas las otras personas del hogar y cómo las decisiones afectan no solamente el viaje, sino todo el sistema que ellos están viviendo. Entonces, lo que empezamos a ver es que las necesidades de organizar las movilidades tienen que ver con las necesidades del hogar entero y muchas veces del hogar extendido. Hay baja autonomía de las personas menores de edad en Chile, los niños no salen solo hasta como los 15 años, entonces todo el tema de llevarlos al colegio, buscarlos, llevarlos al médico, todas las actividades que tengan que ver con los hijos requieren movilidad. También los adultos mayores, también muchas veces las mujeres embarazadas o las personas con discapacidad. Entonces tenemos horarios compartidos que implican distintas decisiones que se van tomando a lo largo del día. Hay estrategias basadas en eficiencia de recursos y de tiempo, y las consecuencias que nosotros vemos en la vida cotidiana es que las decisiones de trayectos y los medios no son individuales, son complejos. Se hacen en conjunto con otras decisiones del hogar. Generalmente hay una persona que asume casi todos estos roles, que generalmente es la mujer, aunque no siempre, hay cambios, pero generalmente son las mujeres. Las relaciones sociales, entonces los amigos, las familiares, los vecinos, se vuelven recursos que permiten la movilidad y la accesibilidad, y entonces las redes sociales empiezan a ser muy importantes. Y de ahí empezamos entonces con el tema de los cuidados, cómo los cuidados y la movilidad del cuidado es un tema importante. Ahí la definición de cuidados es fundamental, que tiene que ver con una actividad de especies que incluye todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo para poder vivir lo mejor posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos, nosotros mismos, nuestro medio ambiente y todo lo que se busca entretejer en una trama compleja de la vida. En el mundo mundial, supuestamente, nosotros nos distribuimos los cuidados entre el hogar, la comunidad, el Estado y el mercado. En Europa el Estado se hace cargo importante de los cuidados, pero en nuestros países, si tenemos plata, lo resuelve el mercado, si no, lo resuelve la comunidad o el hogar. Por ejemplo, las ollas comunes en pandemia. El Estado no estuvo allí para cuidar a la ciudadanía, entonces, si no es el hogar con los recursos principalmente de la mujer, es la comunidad, los vecinos y eso. Entonces, lo que nosotros ahora se está hablando de un sistema nacional de cuidados, pero implica uno de los problemas que tiene ese enfoque es que no tiene territorio, no tiene espacio, porque los cuidados se llevan a cabo en la ciudad, se llevan a cabo en movimiento. Yo tengo que llevar al niño o a la persona al doctor o al colegio, tengo que moverlo o a comprar. Eso. Entonces, esa parte de la movilidad nos permitió poder observar esta complejidad que estamos viendo de los cuidados. Este es un caso que yo he mostrado muchas veces porque nos da cuenta de por qué es tan importante empezar a mirar la movilidad en su complejidad. No me puedo mover, pero sí me puedo mover, ¿no? Sí, lo tengo yo. Este es el caso de Camila, Margarita y Sofía. No se escucha. Ya. ¿Ahí sí? ¿Ahí? ¿Se escucha? Ya. Entonces Camila está casada, tiene su hija Margarita y su hija Sofía, es Margarita de 7 y Sofía de 2. Ellos viven en Quilicura. Este fue un estudio que hicimos con los ingenieros, era para ver evasión, pero al final esta etnografía salió mucho más interesante que las de evasión porque más o menos sabíamos lo que pasaba y por qué la gente evade. Entonces en este caso la niña tiene un problema en las piernas, entonces necesita ir a fisioterapia por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Ella decide trabajar en un lugar donde le va a salir más barato la consulta de la hija, y este día decide no salir con el coche porque va a ir con la guagua, con la hija, y le es muy difícil subirse a la micro por toda la movilidad que va a hacer. Entonces se van caminando, la calle está rota, el paradero no existe, la micro no para. Quilicura es uno de los lugares más difíciles en términos de transporte público porque salir de la plaza a la autopista se puede demorar hasta 1 hora en la mañana. Y entonces en la micro se sube con el torniquete y tiene que pasar a la guagua porque los torniquetes son muy difíciles para movernos. La micro va llena, llega al colegio, del colegio se va, con la niña chica se va en bus y luego en metro al centro, va al centro médico, hace algunos trámites.
compra, todo esto lo hace caminando y luego se toma el bus otra vez, Metrobús, para llegar al colegio de la hija. Esto no está hecho a escala, ya es solamente para mostrarles que ella se mueve mucho. Y luego llega a su casa. Ella vive cerca a la suegra para que la suegra le ayude a cuidar a los niños. Entonces llega a la casa, prepara almuerzo, duerme en siesta y como a las 3 de la tarde se va caminando a la casa de la suegra, deja a las 2 niñas en la casa de la suegra y luego se va a su trabajo. ¿Ya? Y su trabajo escogió este horario para poder cuidar a las niñas. Entonces trabaja de 5 a 10 de la noche. A las 10 de la noche se va caminando al paradero o se va en micro y llega al paradero y el marido la está esperando ahí. ¿Ya? Se van caminando a la casa y luego llevan a las niñas como a las 12 de la noche de vuelta a la casa. ¿Ya? Este es su día cotidiano, de mucha movilidad, de mucho esfuerzo, de andar para acá y para allá. El marido tiene otra movilidad. ¿El marido tiene nombre? Sí, pero le pusimos marido ahora. Sí. Marcelo sale de la casa al trabajo y del trabajo a la casa de la mamá. La mamá le tiene pues lista a las 11, le cuida a las niñas y entonces la movilidad cotidiana o el sistema para el que está planificado es para este hombre que tiene esta movilidad pendular, ¿ya? No está pensada para esta complejidad de vida, porque es difícil, es complejo planificar para estas vidas que son muy complejas en distintas personas, muchas mujeres que cuidan a muchas formas distintas. Esto es mucho más fácil de hacer, este tipo de planificación. Sin embargo, hacia donde va la movilidad de los cuidados es que si nosotros sumáramos todos los viajes que tienen que ver con compras, acompañar, llevar, cuidar, probablemente estaría en segundo lugar, después del trabajo entraría cuidados y tercero entraría estudios. Entonces eso probablemente transformaría la forma en que planificamos y transformaría el sistema de planificación en general. Lo que hemos trabajado con esto de los cuidados es poder buscar formas de espacializarlos, de entender cómo suceden en el espacio. No suceden porque el Sistema Nacional de Cuidados en estos momentos es un sistema disperso que apoya en algunos casos a las cuidadoras o tiene algún sistema para que la gente vaya a cuidar, pero no está puesto el espacio donde cómo nos llegamos. Yo hice una etnografía de una chica en silla de ruedas donde tiene que ir a la Teletón, luego tiene que ir al doctor en otra parte, luego tiene que ir a la fisioterapia en otra parte, luego tiene que ir al colegio en otra parte, en silla de ruedas, y es el armar esta red de ciudad que lo hace muy difícil. Entonces, algunos cuidados están, pero es llegar, movernos, lo que lo hace bastante difícil. Entonces, las prácticas de cuidado son muchas. Incluyen alimentar, higiene, descanso, juego, afecto, buen trato, salud física, el reciclaje. Entonces, cuando hablamos de los cuidados en esta noción, no es solamente el cuidado de los niños y los enfermos, es el autocuidado y también el cuidado de todo el entorno que está aquí. Es una manera bien, estamos hablando de cómo cambiamos de una ciudad que produce a una ciudad que cuida. Es una lógica distinta de que las infraestructuras y la forma en que nosotros planificamos vaya hacia cuidarnos más que hacia ir más rápido o ir más eficiente o producir más. Son prácticas incorporadas y la pregunta aquí es cómo procuramos la reproducción de la vida. Uno de los temas que a mí me preocupa mucho tiene que ver con la alimentación, porque la forma en que se está produciendo territorio y ciudades en Chile, sobre todo con las parcelaciones, es que no estamos asegurando, no hay seguridad alimentaria para los próximos años. Así como vamos, no va a haber producción de comida en Chile y vamos a tener que importar. Y entonces esa es una preocupación territorial, no es solamente una preocupación por aquí en el aire, sino que probablemente no vamos a ser capaces de reproducir la vida, así como la tenemos hoy. ¿Quiénes son los sujetos de cuidado? Están las personas que cuidan y las personas que son cuidadas. En esta lógica entran todos, entran las mascotas. Yo tengo un gatito. Antes yo no pensaba que las mascotas eran sujetos de cuidado, hasta que llegó el gatito a mi casa. Y hay que cuidar que tenga comida, que si uno viaja que cuide al gato. La cantidad de gente que vive con mascotas es muy importante, entonces las mascotas empiezan a ser importantes. Las cadenas de cuidado, para que una persona cuide
siempre hay otra persona que generalmente es mujer que viene a cuidarle a los niños, por ejemplo, y esa persona tiene otra persona que le cuida a los niños. Las cadenas y redes de cuidado han sido estudiadas de modo internacional, ¿no? Cómo las mujeres filipinas se van a Canadá y mandan remesas, pero esto también lo vemos en las ciudades hace mucho tiempo, de cómo el trabajo de los cuidados se va precarizando a medida que se va extendiendo la red y la cadena de cuidados. Hay materialidades, objetos, mascarillas, alcohol gel, ropa, mochilas, bastones, relojes, los coches de guagua, materialidades que se extienden en el espacio, como los mobiliarios, los asientos, y las infraestructuras de los cuidados, los puentes, las calles, los túneles, y los humanos, como les decía, que empiezan a armar estas materialidades de los cuidados, los pisos, los muros, las ventanas, las calles, sombras, cobijos, todos esos tienen que ver con los cuidados. A veces nosotros queremos llegar a este tipo de infraestructura, ¿no? Y esto están en todos los manuales y todas las revistas de arquitectura, pero esta es nuestra realidad. Nuestra realidad son este tipo de infraestructuras que hacen de continuidad para los cuidados. Son precarias y se van rompiendo y no se van renovando en general. Los lugares de cuidado, y ahí empezamos a entender cómo habitamos en red. Los lugares de cuidado, pese a que los profesores piensan que ellos no son cuidadores, sí están cuidando a nuestros hijos, los hospitales, los SESFAM, los supermercados, las tiendas de la esquina, todos estos espacios que son de cuidado, donde realizamos prácticas de cuidado, nos ayudan a entender este habitar en red. Sucede en múltiples escalas también. Las temporalidades de los cuidados, hay tiempos, no sé, pues me imagino que a ustedes les pasa, hay tiempos rápidos, como a las 7:30, 8 de la mañana, que uno está apurado, que tiene que salir, y hay tiempos más lentos, en la noche, el sábado, el domingo, hay tiempos que van cambiando, hay objetos que cambian con el tiempo. Yo cuando mi hija nació tenía un huevo y después se transformó en una silla y después se transformó en otra silla y después va cambiando, ¿no? Las materialidades van cambiando con el tiempo. Esto es lo del uso del tiempo y los cuidados, es el trabajo de Inés Sánchez de Madariaga en España, que ha sido súper importante para poder entender la movilidad de los cuidados. También hay afectos, los cuidados tienen que ver con afectos. Nosotros en este caso también hemos visto que con todo el sistema de delivery que estamos viviendo hoy en día, también pese a que nos quedamos fijos en las casas, todo lo que llega también tiene que ver con movilidades de cuidado. Esto es lo que más hemos estado trabajando últimamente, de cómo reclasificar el propósito del viaje, de cómo la movilidad permite espacializar estos cuidados, permite entender otras esferas de los cuidados, y hasta donde estamos yendo es a cómo desfamiliarizamos los cuidados, es decir, que cómo empezamos a pensar que los cuidados se tiene que hacer cargo la sociedad, no solamente pensando en que el marido se haga cargo, sino es la sociedad la que se tiene que hacer cargo de cómo nos vamos a ir cuidando, quitar la responsabilidad de los cuidados de las mujeres, ampliarlo más allá de las familias y sobre todo ampliar la noción de quién se hace responsable de los cuidados. Y en general es pasar de cuidar a, cómo pensamos los cuidados como el cuidado a una persona, a cuidar con objetos, cuidar con personas, cuidar con otros y cuidar con la sociedad en general. Esta mirada de los cuidados, nosotros en la política metropolitana estamos incorporando esta forma de entender los cuidados. Yo creo que no vamos a alcanzar a ver más cosas, ¿o sí? Quizás por la hora podemos dar espacio al diálogo. Ya. Solo les iba a contar que lo que nosotros hemos trabajado, ustedes se manejan en el tema de los lugares, pero muy brevemente hemos pasado también de entender los lugares fijos como la casa a los lugares móviles. Tenemos el lugar móvil, que es la micro, el metro, donde la gente se apropia del espacio, aunque ustedes piensen que no sucede, sucede. Y lo hemos visto, hay gente que por lo menos tramos de los viajes, la gente se apropia, los significa, los encuentra bonitos, y por eso es tan importante que la experiencia del viaje sea placentera para muchas personas. También están los lugares transientes, que son los espacios fijos donde la gente se mueve, como la feria, por ejemplo, los paraderos, y los lugares en flujo, ¿no? Como hay ciertos sectores de la ciudad que uno va
lugarizando. Pero yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Si quieren podemos seguir conversando, pero hay hartas cosas que nosotros hemos podido ir detectando a partir de un enfoque de la movilidad. Eso. Bien, gracias Paola por tu presentación. Yo creo que abrió varias como vertientes de preguntas, ¿ya? Sobre todo por el hecho de que hemos estado demasiados como invadidos por un paradigma de cómo nos movemos en la ciudad, de cómo vivimos en la ciudad, que cambiar de paradigma es saltar un abismo, digamos. De hecho, que ya ninguna política de evaluación de proyectos incorpore la pirámide invertida, y menos aún las intersecciones. O sea, estamos hablando de que seguimos pensando de que necesitamos una ciudad solo para automóviles y para transporte motorizado, con distintos tipos de cuestiones. Entonces, bien, y yo creo que un comentario interesante es ver cómo todo lo que han estado descubriendo se puede bajar a políticas urbanas, se puede bajar a planes de largo plazo. Uno de los problemas que tenemos son estos gobiernos de 4 años, que en el fondo partís un año atrasado, termináis un año antes por las elecciones, gobernáis 2 años, y si quería hacer algo, os mal, ¿cachai? Así como, uy, demonios, ¿qué hacemos? Y cómo ocupamos las distintas plataformas que existen, ¿cachai? Como estaba Fará aquí, así que voy a aprovechar de saludar a Marcelo Fará. Sé que él fue uno de los impulsores de los sistemas de indicadores del CIEDU, justamente para tener transparencia de datos. Yo se lo he agradecido todos estos años porque me permite hacer investigación fácil. Así que, ¿cómo ocupamos esas plataformas como para poder abordar o avanzar en la mejora de nuestras ciudades? Esa sería como una pregunta para empezar a conversar. Sí, me pregunta el del CIEDU. Tengo clarísimo la importancia del CIEDU, por ejemplo. ¿Se escucha? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí sí. Yo creo que hay algo que de lo que hemos estado haciendo es empezar a transformar algunos indicadores, de poder empezar a pensar. La idea de trayecto es bien simple, porque implica conectar cosas que hoy en día están inconexas. Y parte de lo que estamos haciendo en la política ahora es poder desarrollar indicadores que permitan hacer eso, permitan entender cuáles son los trayectos que se realizan predominantemente, a poder siquiera clasificar por persona, qué tipo de personas haces, qué tipo de viajes, por dónde paran y qué complejidad van enfrentando. Creo que el sistema de indicadores del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano ha sido súper importante. Hay algo que hemos estado conversando de cómo ampliar, como por ejemplo ciertos datos de lo que hemos estado conversando un poco es cómo incorporar la movilidad en estos indicadores, que están datos más bien rígidos, pero requieren empezar a ver formas móviles de entender estos indicadores y también diferenciarlos a nivel de ciudad. Lo bueno es que están para todas las ciudades de Chile, pero hay situaciones que son distintas. La región metropolitana de Santiago se comporta muy distinto a Valdivia, o a Concepción, o a Iquique, Alto Hospicio. Algo que hemos hablado mucho, y por qué es tan importante poder analizar los trayectos. Por ejemplo, lo que está pasando en Valdivia, me decían el otro día, no, si todo el mundo camina en Valdivia. Todo el mundo se mueve en auto en Valdivia, y se mueve a Osorno, y se mueve a Puerto Montt, no se mueven solamente en Valdivia. Entonces yo creo que hay que empezar a pensar en la movilidad de estos indicadores, de cómo podemos entender el dinamismo. Creo que la palabra dinamismo es lo que caracteriza a nuestra ciudad. Entonces, empezar a hacerlos dialogar con otros. Por ejemplo, el de los rurales, ¿no? Como el impacto de ciertas situaciones a nivel rural impacta también las ciudades. Nosotros estuvimos analizando los viajes a Calama.
La cantidad de vuelos. La cantidad de vuelos que hay al norte, y esto complejiza las vidas, porque son personas que viven por turnos en el norte, y ¿quién se queda? Entonces, ¿cómo son estas vidas en movimiento ahora? Hay muchas personas que viven en movimiento por largas distancias en el mismo país. No, hay desafíos importantes. Yo creo que la gracia del sistema de indicadores urbanos es que son públicos. Y yo creo que por ahí hay una gracia gigante de que el INE incorpore más. Por ejemplo, el tema de las veredas. Ojalá que se siguiera siendo uno de los indicadores permanentes, pero no se va a recoger en el próximo censo, entonces. Sí, oye, y le apuntaste un punto, porque yo quiero aquí hacer un llamado a los colegas académicos para que no se nos vayan dos cosas del próximo censo, que hay que empezar a decirlo, por economía de escala, obviamente, el INE tiende a eliminar preguntas. Entonces, una pregunta es dónde vivía hace 5 años, más que necesaria. Segunda pregunta, que es una que hemos estado trabajando con Marcelo y que nos ha costado un kilo poder rearmarla, que es dónde trabaja, independiente de su modo de transporte. ¿Dónde trabaja? ¿Usted vive en la comuna de Providencia? ¿En qué comuna trabaja? Eso nos permite identificar las áreas funcionales en base al teorema de Converse, etcétera, que es con estas típicos como análisis matemático un poco más complejos que nos permitirían identificar las áreas funcionales, no existen en nuestra literatura. O sea, existen muy poquito, digamos, un par de cosas. Y la otra, que tiene que ver directamente con cómo la calidad del espacio urbano que se mide, en términos de las veredas, se mide solo en el precenso. Y se mide en el precenso solamente para poder llegar a las casas, para tener como un indicador de cómo se llega a las casas. Por lo tanto, cada 10 años tenemos medición de calidad de veredas y todos sabemos que eso tenemos un problema, ya, ni siquiera de la calidad de la vereda, sino que de la percepción de la calidad de la vereda, que no es lo mismo. Una de las ideas que estamos viendo es el uso de tecnología como drones para poder levantar la calidad de la infraestructura urbana y rural en general, que puede ser costosa, pero tenemos la tecnología para hacerlo. Sí, claro. Acá Marcelo Reyes, de la sede de Puerto Montt nuestra, de la San Sebastián, hizo un trabajo re bonito respecto a las parcelaciones en Puerto Montt. Y hay un tema súper interesante que Marcelo obviamente quedó como a portas porque no tenía el dinero para poder hacerlo, que es alimentar una pequeña red neuronal de selección de espectros de ondas de luz, ya que te permite diferenciar el verde del rojo o el verde del oscuro, y eso te permitiría identificar las zonas donde hay parcelaciones. Si nosotros hacemos lo mismo para una vereda, puede ser con la cartografía o la foto satelital que anunció Orrego ayer, posiblemente se podría hacer. Sí, eso pensamos que podría, se me abrieron los ojos cuando lo anunció ayer. Sí, se podría hacer fácilmente, habría que entrenarlo, ¿no? Habría que ver cómo se entrena el dron. Pero es fija, es del 2018. Claro, es que ahí viene, ese era el otro punto. Bueno, pero con el FASAT, ¿cómo se llama el de hoy día? ¿Que salió ayer? El FASAT Delta, el que salió ayer. Con ese puedo sacar fotos con 30 centímetros, así que hay que convencer a las fachas nomás, porque es más difícil. Oye, y por otro lado, así como ya siguiendo, yo he estado bien como conversando con la Paola Tapia. Tenemos una relación de amigos de hace varios años, digamos. Del DTPM, del Transantiago. Y yo sé que ella estaba súper preocupada del tema de transporte género, transporte percepción de viaje, etc. ¿Nos podéis contar algo de eso, así como de lo que han estado viendo? Sí, yo soy parte del equipo asesor del DTPM en temas de género y del DTPM en general. Algo que me ha interesado mucho es que las cosas que nosotros hemos estado haciendo, que nosotros como académicos tenemos que publicar, eso es parte de lo que nos exigen y tenemos que publicar y nadie se lee los papers y estamos en un mundo como súper ideal,
pero creo que las cosas que nosotros hacemos tienen que tener aplicación en políticas públicas. Eso es como parte del interés que tengo, de que tenga alguna injerencia en lo que estamos haciendo. Entonces, por eso soy parte de todos estos consejos asesores en Renca o del plan de vivienda de emergencia, todas esas cosas estoy participando. Una de las cosas muy interesantes que hicieron, yo además pienso que los funcionarios públicos tienen un conocimiento y tienen una capacidad de hacer cosas que creo que no es necesario que se contraten tantas consultorías. Porque muchas veces les llegan consultorías, les llegan informes que ellos ya sabían la información, usan sus mismos datos y se los vuelven a vender. Y creo que hay una capacidad instalada para realizar investigación. Algo que hicieron en el DTPM fue autocapacitarse, por ejemplo. Entonces hicieron una autocapacitación a los ingenieros sobre todo, y que gente joven, muy entusiasta, gente que está aplicando la encuesta origen-destino o trabajando con la encuesta origen-destino, o otro que estaba viendo temas de los lugares de carga, y lo que hicieron fue internamente hacer una capacitación, ellos mismos capacitarse y ellos mismos poder dar luces desde adentro de cuáles eran las cosas que podían modificar, indicadores, rutas, en las licitaciones también, cómo incorporar desde su mirada las cosas que tenían que hacer. Y eso ha generado sistemas de indicadores, ha generado como muchas transformaciones desde adentro. Porque generalmente, y lo he visto en otros ministerios, cuando llega el experto de afuera y les hace la consultoría y les hace otra capacitación más desde afuera y no entiende los documentos con los que ellos están trabajando, que son complejísimos. Yo no entiendo el detalle de la licitación como externa, ellos la ven en el día a día. Y eso creo que ha sido súper interesante, como reconocer las habilidades internas que hay en los equipos para que ellos puedan ser contrapartes, para que puedan hacer sus términos de referencia, para que ellos puedan, en un lenguaje de los cuidados de género, entender la diversidad de cuerpos que usan el sistema de transporte público en Santiago. Creo que ha sido en un año. El avance ha sido muchísimo mayor que he visto en cualquier otro ministerio. Así que eso es algo súper importante, y ella ha liderado este proceso. La nueva política de género al interior del Ministerio de Transporte o del DTPM también. Entonces sí, han hecho cosas que el tema de género e interseccionalidad no es un tema de mujeres. Eso es como clave dentro de lo que se está trabajando. Es un tema que todos son capaces y pueden incorporar un enfoque, porque al final es cómo se habita el territorio. ¿Quiénes habitamos el territorio? Sí, y voy a tomar de lo último que dijiste, que me parece sumamente interesante, para contar una anécdota. Mi gran amigo, yo trabajé por 15 años en la Católica en San Joaquín, mi gran amigo y compañero de la oficina al lado. No, el profesor Sergio Lucci, profesor que quedó cuadraplégico el 66 y desde ahí anda en silla de ruedas. Cuando inauguraron el Metro San Joaquín, era la persona más feliz del mundo, porque por primera vez en su vida no iba a depender de que alguien lo llevara a la pega, sino que podía irse en metro. Y esto a mí me marcó en términos de investigador. Yo llevaba un año contratado, no llevaba más. Y cuando Sergio entra ese día, el día que inauguran el metro, llega feliz. No tuvo ni un problema para venirse, ni uno. Pero el otro día no llegó. Y cuando no llega, yo me preocupo, lo llamo a su casa, no me contesta el teléfono, llamo a su hija y su hija me dice, no, es que mi papá tuvo un accidente ayer, la silla de ruedas venía, en subida no es tanto drama, en bajada siempre es más complejo. Se bajó del metro y empezó a bajar por la vereda, y como la vereda estaba así, punto, se dio vuelta y se quebró las piernas. Él es cuadraplégico, no sintió nada, sencillamente que él no sintió dolor ni nada, sino que sencillamente no se podía parar, tenían que llevarlo porque en la quebración de piernas de alguien, o sea, la quebrada de piernas de alguien cuadraplégico es un caso neurológico complejo. Entonces, tuvieron que llevarlo, etc. Y eso, curiosamente, nos marcó a todos los que estábamos investigando materiales en ese momento, porque cachamos que el tema de las veredas era súper importante. Ahora, te lo comento porque creo que no solo el espacio o la cotidianidad de cómo se mueven las cosas depende directamente del género de las personas, sino que de su capacidad de movimiento, de su capacidad de irse moviendo de un lado para otro, de cómo ese espacio se nos vuelve hostil.
para las distintas formas. Entonces ahí quizá la pregunta puede ser, ya voy, antes de pasar a las preguntas del público, en las investigaciones que has desarrollado, ¿cuál crees tú que son los factores que predominan para esta hostilidad que te comento? O sea, si tuvieras que casarte con uno o dos. Tengo 10. 10. Sí. Mejor todavía. Tengo 10. Nosotros desarrollamos un juego que se llama Trayectopia y se puede descargar, lo hicimos para los planes de movilidad. Lo que hace el juego es ver cómo las personas se enfrentan en el espacio y a partir de barreras o facilitadores. Entonces son 10. Hay una barrera financiera económica, que si tengo o no tengo plata para el TAC, para el transporte, para la tarjeta VIP. Hay una que es físico-espacial, si el espacio está roto, está en pendiente, está o no está el espacio. Hay una que es tecnológica, si puedo usar la tecnología para poder entrar al sistema, o tecnologías que pueden ser, por ejemplo, muletas o sillas de rueda. Está la temporal, cuánto me demoro. Está la rítmica, que tiene que ver si llueve o no llueve, o si está nevando, si hace frío, si hace mucho sol, como los ciclos de la vida. Está la organizacional. ¿Qué tengo que hacer yo para poder moverme? ¿Qué tantos pasos tengo que hacer? Ir hacia allá, comprar, salir. Está la corporal afectiva, que si tengo miedo, si tengo susto, si me siento contenta, ya me hace más agradable viajar. Está también las habilidades, el saber viajar. En Chile, después del Transantiago, aprendimos a usar el transporte público, aprendimos a formarnos, aprendimos las luces verdes rojas, aprendimos a usar la tarjeta. Alguna gente no quería y se seguía subiendo por atrás. Esa es una subversión del sistema. Nosotros le llamamos las habilidades para viajar. Y la última que se nos ocurrió es la de los otros que te ayudan o no te ayudan. Yo, no sé, pues cuando estuve en México, la gente es súper amable, no, tome por aquí, vaya por allá, o a veces te mandan para cualquier parte porque no dicen que no dicen que, sino que, o puede que sea más difícil. Hoy día que venía para acá, venía un borracho en el metro, y era difícil porque estaba dando jugo. Entonces, claro, los otros también pueden ser barreras o cada una de estas puede ser facilitadores o no. Entonces, se las puedo mostrar, pero son 10 barreras que hemos visto o facilitadores para que se enfrentan uno y se activan cada cuerpo. Por ejemplo, puede que un cuerpo hábil no active todas las barreras, o puede que el cuerpo de tu amigo active muchas más. Depende y se van superponiendo. La voy a buscar, se las voy a mostrar. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público? Bueno, Paola, muchas gracias por la presentación. Nos vamos a quedar con ganas de seguir viendo el resto, así que te vamos a tener que invitar de nuevo. Creo que es fascinante ver la relación que tiene la movilidad con el espacio público y con todos los estudios que ustedes han podido llevar a cabo. La verdad es que yo, y esto lo sabe, digamos, Carlos, digamos, desde que me conoció, yo soy una fanática del espacio público también, de las veredas, del caminar, de la ciudad. Yo creo, me encanta también el campo, pero el campo como campo y la ciudad como ciudad. Entonces creo que es muy necesario poder entender que la movilidad es parte esencial de esa ciudad y nosotros como arquitectos tenemos que procurar que sea digna y de calidad para todos. Y en ese sentido tenía, hay una pregunta con respecto a los estudios que tú has hecho, sobre todo de los interdependientes, que creo que es algo fascinante, increíble. Y cómo esto podía llevarse a cabo, o sea, cómo podía cambiar el sistema público, porque claro, yo mismo lo señalaba cuando veía la curva abajo, ¿cierto? Que aparece el marido que se dice, digamos, que de esa forma están diseñados los sistemas de transporte, que es para una persona que va como en una sola dirección, ¿cierto? Y cuando aparecen todas estas partes, ¿cierto? Que tienen que llevar algunas de las otras personas que también habitan la ciudad, que son vivirse en miles. ¿Qué solución tiene? Digamos, ¿hay una solución a largo plazo? ¿Hay algo diferente que se podría hacer de otra manera, que podría funcionar mejor? Ahí es donde yo quiero, porque encuentro fascinante esta historia, pero luego uno dice, bueno, ¿cómo yo lo aplico? ¿Qué tengo que hacer? Digamos, porque no me lo puedo imaginar. Esa es Hay algunas, primero reconocer que vivimos de una manera interdependiente es algo como gigante.
y tiene que ver con que nosotros interactuamos con otros, estamos con otros. Y que eso que parece como súper evidente no es tan evidente. Porque hay algunas personas que piensan que andamos individualmente y que tomamos decisiones individuales. Y no es así. Y esta ciudad, las ciudades neoliberales sobre todo, están pensadas para individuos, no para personas que interactúan y que viajan juntos. Entonces eso implica, en algunos casos implica modificar diseño, sí. En algunos casos poder entender que para poder yo viajar con alguien de la mano, una vereda de 30 centímetros no me da. Entonces vamos a tener que pensar en calles compartidas o cambiar esos diseños. Pero ¿qué hacemos en barrios, vivienda social en Chile, donde no hay espacio para el auto, donde está todo, las calles son de ¿cuánto? 3, 2 metros, no cabe nada. Y eso va a implicar transformaciones. No como decían ayer, que de la ciudad de 15 minutos, que vamos a tener que al tiro, no, todo se va a modificar. No, eso va a requerir años de transformación. Y va a implicar modificaciones importantes, van con el rol del Estado, va a tener que entrar ahí, expropiar algunas cosas, demoler algunas cosas, pero nuestras ciudades latinoamericanas son extensas. Hay otras gestiones que tienen que ver con formas de habitar, de forma en que nos cuidamos entre nosotros, de modificar ciertas culturas también, de poder yo confiar en que el encargado de no sé, pues del kiosco de la esquina puede cuidar a mi hija. Hoy día yo no lo haría, yo no confío en eso. Por experiencias propias, porque uno sabe que eso no se hace, porque hoy día tenemos una cultura violenta. De que yo pueda dejar a los niños jugando solos en una plaza, de que yo pueda entender que los niños pueden moverse solos en ciertas distancias. Y eso no es solamente diseñar espacio público, eso tiene que ver con transformación de formas en que nosotros convivimos. Se requieren, hoy día hablábamos de esto, campañas de educación de que no nos pueden estar manoseando en la micro, no puede ser que eso esté sucediendo aún. Yo me sorprendí con el vagón rosa en Ciudad de México, yo pensaba, no, pero el nivel de violencia, los que cuentan allá, nosotros no nos logramos imaginar, nosotros no hemos llegado a eso. Pero yo creo que la discusión actual sobre los niveles de narcotráfico, violencia y seguridad se han tratado principalmente en temas policiales y el tema es territorial. Y yo creo que ahí nosotros, el mundo urbanístico, el mundo del territorio, requiere pensar cómo convivimos en los territorios, cómo nosotros tenemos programas públicos para eso, y eso no ha salido de la discusión hasta ahora, ni los Quiero mi barrio, ni ninguno de estos programas que tienen que ver con reconformar el tejido social. Entonces yo creo que hay muchas cosas que son de diseño, muchas cosas que tienen que ver con mejorar, pero también tienen que ver con señaléticas, con tiempos de viaje, comprender cómo se cruza una calle. Hay semáforos que duran muy poco, por ejemplo. No todo tiene que ver con inversión tan cara, algunas cosas tienen que ver con formas de gestión del territorio, metodologías de evaluación de proyectos, metodologías de diagnósticos mucho más complejas de las que tenemos hoy. Hoy día es muy simple lo que estamos, la encuesta origen-destino no es suficiente para poder entender la complejidad de la movilidad en nuestras ciudades. Ayuda, pero hay falta. O sea, es una sola capa, pero hay mucha complejidad abajo que la origen-destino no ve. Con respecto a la movilidad, lo que vimos hace 2 años con el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Que esa movilidad se vio limitada y de cierta manera esas redes que tú estás poniendo hoy día y esos cuidados se vieron como puestos de crisis, en que de cierta manera uno se apropia del espacio propio, que es como su departamento, su casa, etc. Y de cierta manera uno habita los espacios de otros, que serían el abuelo, serían los papás, serían los amigos, etc. Y uno se va armando en un recorrido de la ciudad espacial, uno va construyendo un relato. Y en la pandemia entonces nos puso en crisis, nos tenemos que confinar en los espacios propios nada más. Y una familia que generalmente se dispersa en el territorio, de pronto se vio viviendo intensamente en el mismo espacio, en muchos casos de crisis. Crisis que se ve en superficie, crisis que se pudo ver tanto en acceso a internet para tener un teletrabajo, pero no lo quieren tener, tienen que compartir el ancho de banda. Y la pregunta va de ese lado también. Así como la pandemia nos hizo patente una crisis de nuestra construcción espacial, ¿no es cierto?, el recorrido que uno hace por la ciudad, de cierta manera, ¿cómo estamos configurando ahora nuestro espacio público con esto de la movilidad?
Porque al final la experiencia de ese espacio público tradicional, que sería la plaza, que sería el estadio, que sería una película de teatro o cualquier cosa de ese tipo, al final está mucho más lejano a nuestra cotidianidad del viaje que tú estás exponiendo. Al final, esa es nuestra experiencia pública finalmente. Cómo nosotros compartimos con el resto en un trayecto como un tiempo de distancia con la naturaleza. Y de cierta manera estos factores de que hay un tema de confort quizás asociado a eso, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la experiencia en que nos encontramos como una ciudad, como Santiago? Al final sería como el diseño de ese espacio público entendido como un acceso, un espacio de espera, más allá de la movilidad misma en distancia. Entonces encuentro muy interesante lo que expone con respecto a cómo estamos entendiendo actualmente el espacio público, porque al menos, ya personalmente, para mí el espacio público exitoso cuando uno de cierta manera se encuentra o hay una intensidad de uso también. Eso, como ese comentario. Sí, yo creo que tiene que ver con la activación del espacio, cómo se activan los espacios. Hoy en día los espacios, la chica esta que me decía del Parque Forestal, el Parque Forestal no siempre fue un espacio de miedo, no siempre fue así. Requiere mejora en los diseños. Hoy en día no hay ninguna calidad en esos diseños. Quizás en la Alameda, pero muchos de nuestros espacios no están diseñados para eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Se va para adentro, en muchos casos, y empieza a pedir delivery, como esta familia, ¿no? Que ellos piensan que tienen una movilidad súper sustentable. Ellos se denominan una familia sustentable. Y están adentro y tienen como, compran compran las toallitas de algodón Pima de no sé dónde, y compran el olor de no sé qué, y le traen comida orgánica, y viene la empleada doméstica. Estaba recordando aquel febrero de 2007, cuando empezó a funcionar el Transantiago. Y en ese momento yo estaba casi, creo que quinto año de la universidad, y me da cuenta de que al menos en la universidad un tema que se hablaba mucho era que Transantiago es un tremendo problema y pareciera afectar, al menos por lo que veíamos en muchas imágenes, por la experiencia de muchas personas, aspectos que podrían aludir directamente a lo que llamábamos la dignidad de desplazarse en la ciudad. Las largas colas, la gente que no podía llegar a la hora, los buses que se decía que llegaban o estaban monitoreados por GPS y no lo estaban, los cambios de recorrido, los trenes oruga que no podían doblar por ciertas calles, toda esa historia que prácticamente fue un asunto de todos los días durante al menos 4 o 5 meses, o más realmente. Y estaba pensando, cuando fue el estallido social me apareció el concepto de dignidad, y estaba pensando a raíz de todo eso, cómo hay ciertos espacios para el transporte, para el desplazamiento dentro de la ciudad, que pareciera ser que reflejan un conflicto de cómo las personas son tratadas dignamente dentro del espacio, con qué calidad pueden vivir dichas espacialidades. Y siempre me quedé pensando, sin una conclusión clara, por qué se quemaron las estaciones del metro, que quizás representaban las infraestructuras de mayor calidad, de mayor respeto que tenía la ciudadanía respecto de la infraestructura de transporte. Intenté mentalmente relacionar esas dos cosas, pero no llegaba a conclusiones claras. Recuerdo sociólogos que decían se está quemando un símbolo, un ícono de lo que supuestamente es un desarrollo, pero no lo era tanto. Otros decían que era puro vandalismo. Me gustaría saber qué interpretación puede hacer de esa relación entre dignidad y las infraestructuras para el transporte y desplazamiento de una ciudad como Santiago. Yo creo que las lecturas que nosotros le hacemos es más bien de la vida cotidiana. Es la irrupción de la vida cotidiana. El urbanismo, la arquitectura, sobre todo, se olvidaron de la vida cotidiana. El trabajo del movimiento moderno simplifica, hace funcional la vida cotidiana. Y creo que algo que el urbanismo debiese recuperar es entender qué es lo que sucede en la vida cotidiana. Las irrupciones de la vida cotidiana generan malestar. El Transantiago, claro, en el 2007 generó eso. Sin embargo, yo creo que ha sido un esfuerzo gigante en el caso chileno de mejorar el sistema. Ha sido un esfuerzo gigante y tenemos un lujo de sistema de transporte comparado con otras ciudades del mundo, de América Latina sobre todo. Creo que el aprendizaje fue duro. Creo que entender que la vida cotidiana es muy importante. No sé si ellos lo problematizan así,
Bueno, Marcelo estaba ahí en esa época, me acuerdo, yo mi tesis la empecé a hacer en ese momento, pero para mí es la vida cotidiana. Por eso para nosotros la movilidad cotidiana es lo que da cuenta de esta vida cotidiana. Creo que la arquitectura tiene que volver a la vida cotidiana. El arte lo hace. El arte todo el tiempo está irrumpiendo, está dando cuenta de cómo se rompe la vida cotidiana. La arquitectura no es funcional. A eso nos hemos dedicado en las escuelas de arquitectura, a responder necesidades funcionales. Y creo que ahí hay una reflexión muy grande que hacer. Creo que el Pepo Solís ha estado trabajando algo importante desde allí, que podrían, creo que si lo pueden, a nosotros nos hace clase en el doctorado y es brillante lo que él está haciendo, pero requiere realmente darle una vuelta a qué es lo que es la vida cotidiana. Creo que el trabajo más interesante de Lefebvre es de vida cotidiana, no es el derecho a la ciudad, no es ninguna de esas otras, es la vida cotidiana. Sí. Hola, buenas tardes. Particularmente quería hacer dos tipos de preguntas. La primera es relacionada con el caso de corporeidades que mencionaste, que obviamente lo encuentro sumamente interesante de pensar estos tipos de problemas desde los distintos cuerpos, porque obviamente la ciudad, yo creo que es bastante claro que está pensada bajo un tipo de cuerpo súper específico, que es Heteronormado se llama. Heteronormado, que es del hombre, que también suele ser también o algo tan sencillo como que había un caso de que quería cruzar de un pasaje a otro y la ambulancia no podía pasar porque todos los pasajes estaban cerrados y los pasajes se cierran de las 6 de la tarde en adelante. Entonces es súper interesante como el hecho de esta crisis de seguridad que estamos viviendo quizás solamente se ha abordado desde más carabineros, más recursos para ellos, pero en ningún caso desde el urbanismo y de cómo pensamos también nuestro territorio. Era principalmente esas dos cosas. Sí. En el TTPM dice que no van a sacar los torniquetes porque es una forma de controlar la evasión. Saben que es un problema, saben que es difícil, saben todo eso. Y es una de las demandas importantes, pero no los van a sacar en el corto plazo. Pese a todo el mundo se los dice y mejoraría sustancialmente la experiencia de viaje. Total, la gente va de igual, con o sin torniquete. Pero quizás sería peor, no lo sé. Y hay micros enteras que nadie paga. Pero sí, yo creo que quizás en algunos sectores hay casos de, quizás podrían haber lugares donde el transporte sea gratis. Se ha hablado también de hacer el transporte público gratis o ciertas personas gratis para ciertos grupos, estudiantes, por ejemplo, también. Son otro tipo de discusiones que hay que tener. No creo que alcance la plata para que sea gratis para todos, porque igual el sistema se paga. Pero es una discusión más profunda que solamente eliminar el torniquete. También yo he hecho estudios sobre el torniquete y todos los problemas que eso conlleva, pero entiendo también que tiene que ver con otro problema del sistema, no con el... Y sobre el tema de la seguridad en los barrios, yo creo que es muy, muy importante espacializar la discusión. No nos va más pacos, más cámaras, o más carabineros, más cámaras. Tengo que mejorar mi lenguaje. No va a solucionar. Además que ayer sí, también era chistoso el gobernador. Las cámaras no dan a nadie. Yo he hecho estudios de cámaras en distintas partes. Algunas funcionan y los narcos venden droga en las cámaras porque no los maten, como para asegurarse que los vayan a filmar por si los matan. Entonces, claro, entonces sí, las cámaras, no sé si hemos hablado, yo he escrito sobre Smart Cities y sobre la inteligencia, qué es lo que es la inteligencia urbana. Y claramente más cámaras no es necesariamente el camino, pero eso. Es muy bueno ese artículo. ¿Cómo fue? Tenía un título que era maravilloso. Hay dos que me han retado mucho: placebo, el urbanismo placebo. Sí. Sí, después sacamos uno que se llama Evangelizadores del Futuro, que tiene que ver con las personas que promueven la idea de Smart City donde no hay nada. Hay experiencias de Smart City, por ejemplo, en los datos. Uno podría realmente hacer una ciudad con mucha más inteligencia a través de realmente usar la tecnología. Pero lo que nosotros estamos viviendo hoy día de Smart City, lo que se promueve, que es bandera, o las aplicaciones, no sé si eso lo podemos llamar ciudad inteligente. Entonces,
La evangelización tiene que ver con que nos despojan de conocimiento y nos ponen un conocimiento superior. Claro, porque había un imaginario, sobre todo cuando Guevara era intendente, había un imaginario de que iban a colocar un sistema de cámaras que se iba a controlar en el subterráneo de la intendencia y que iba a tener el control de todas las personas que cruzaran por cualquier parte de Santiago y que podían seguir a los narcos y que podían seguir acá y allá y más allá. Bueno, en Río tienen un edificio para ese control y no funciona. Sí, o sea, a mi gusto, o sea, yo en ese tiempo era director de la corporación que tenía que financiar esta vaina. Y recuerdo que lo miraba y decía, no, por ningún motivo. Porque era un fetiche, era un capricho, era una cuestión que no se justificaba por ningún lado. Y que incluso si se justificara y lo lograran armar, atentaba contra no sé cuántos derechos humanos. Entonces era como súper complejo. Sí. Por suerte ganamos el directorio y eso no se implementó. Y se mutó en lo que está haciendo ahora Roberto Mori. Esta cosa como de la gobernanza en distintas alturas, que ya tiene más lógica de tomar decisiones más que de tener el fetiche de levantando datos y la chiva de que estoy midiendo a todo el mundo. Sí, eso. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Estamos. Estamos entonces. Sí. Bueno, Les traje este libro. Ahora, esta es la inteligencia. Sí. Este es el segundo tomo de Nuevos Términos Claves de Movilidad. El primero tenía 23 términos y este tiene 22. En este hay como de todo, como infraestructuras criollas, estas metodologías móviles, trabajadores móviles digitales. Se puede descargar, es gratis. El anterior también está disponible online. Así es que para las personas que estudian movilidad hay un campo entero. Hay investigadores en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, viendo estos temas. Y es que si les interesa la temática de movilidad, hay de sobra. Así que muchas gracias. Vamos a compartir el QR para que lo puedan bajar, así que Paola, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estás cordialmente invitada, como dijo la Loreto, a un futuro conversatorio, que ahí te voy a contar un par de detalles para que lo... Bueno, perfecto, muchas gracias.